Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, genealogía de Jesucristo. ¿Cómo fue la genealogía de Jesucristo? Escúchenlo porque hay un dato curioso que hoy les traigo. Vamos a ver cómo dice las Sagradas Escrituras la genealogía de Jesucristo. 1:1, Mateo. Libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Viene mostrando. Abraham fue padre de Isaac. O Abraham engendró a Isaac. Y este de Jacob. Y este engendró a Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Un detalle. Jacob fue padre de Judá o engendró, utilicemos la palabra que me gusta más, como decía el evangelio, el misario, engendró es padre, pues es lo mismo, pero al hablar de engendrar nos queda como más claro. Engendró a Judá, ¿y qué más? Escuchen, y a sus hermanos. Observen, Jacob engendró a Judá y a sus, no dice solamente a Judá, dice engendró a Judá y también a sus hermanos, porque tuvo más hermanos. Esto lo hago porque ustedes saben que hay muchas personas que no son católicos y dicen que José engendró más hijos en la Virgen María y que María tuvo más hijos de José. Aquí la Biblia va diciendo, bueno, por ejemplo, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Vamos a ver cuando llegue a José, a ver si dice que José engendró o no engendró a Jesús, sino solamente a sus hermanos. O si María parió a Jesús y a sus hermanos. Vamos a ver cómo lo dice. Porque, ojo, lo dice en varias ocasiones. Por ejemplo, el versículo 11. Otro que engendró varios hijos. Pongan cuidado. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Otro que engendró a Jeconías y a sus hermanos. Siga leyendo allí para que se den cuenta cuando llegue a Jesús. Siga ahí debajo. Para cuando se den cuenta cuando llegue a Jesús, vean la diferencia. Que José no engendró a más ninguno en el vientre de María. Ponga. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliacim, Eliacim de Azor. Azor fue padre de Sadok, Sadok de Aquil y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matat y este de Jacob. Jacob fue padre de José. Ay, vámonos despacio aquí. Va diciendo, no como, pare la oreja porque puede ser que los evangélicos tengan razón. Y diga la Biblia, y José engendró de María a Jesús y a otros más. O José no engendró a Jesús, sino a sus hermanos. O María parió a Jesús y a sus hermanos. Vamos a ver otra vez ese. Jacob fue padre de José, esposo de María. No, antes de Jacob. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matat y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. José nos dice que fue padre de. Cada uno va diciendo, por ejemplo, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Cuando llega José, no dice que tiene más hijos. No dice que engendró a nadie. Dice José, Jacob engendró a José. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. ¿Y por qué no dice de los hijos de José? Está diciendo los hijos de cada uno. Los hijos de este, los hijos de
cuando llega José, ¿qué pasó? Como es que los protestantes dicen que José engendró hijos de la Virgen María, ¿y por qué la Biblia no lo dice? Dice que cada uno va engendrando. Cuando llega José, nos dice, y José engendró en María a los hermanos de Jesús. No, cuando llega José, ahí se queda. Entonces brinca María. Otra vez repítelo para que escuchen cuando brinca María. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Más despacio, más. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús. De María, ¿cuántos hijos nacieron? Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De cada uno se va hablando. Cuando llega María dice, de la que nació Jesús llamado Cristo. Si María hubiese tenido más hijos, ¿por qué no lo dice la Biblia? José, el esposo de María, de la cual nació Jesús y sus hermanos. ¿Acaso atrás no lo dice que de Jacob nació Judá y sus hermanos? Y el otro dice, y engendró a Judá y a sus hermanos. Y cuando llega a Jesús, nos dice que María parió a Jesús y a sus hermanos. Dice, de la cual nació Jesús, a quien llamamos Cristo. ¿Y dónde están nosotros? ¿Por qué la Biblia no lo dice? Y si la Biblia no lo dice, ¿por qué lo dicen los protestantes? Porque es una manera de mentarle la madre a usted. Cuando usted quiere ofenderlo, le dice su madre es una prostituta. Porque es una ofensa. Alguna persona dice, padre, y entonces la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Sí, la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Pero como ven, no dice que María tuvo más hijos. Dice que María solamente tuvo a Jesús, a quien llamamos Cristo. Y no dice que José engendró de María tales hijos. No, de José no se nombra ninguno. ¿Y por qué nosotros decimos que Jesús sí tuvo más hermanos, pero que María no tuvo más hijos? Porque la Biblia nos da datos importantes donde nos muestra que Jesús sí tuvo más hermanos. Y que hermanos no necesariamente significa hijo de María. Le voy a dar un dato. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo, vamos a leer el versículo 5 en adelante. Van a escuchar, para que se den cuenta que Jesús tuvo más hermanos. Que sí tuvo más hermanos, pero que no son hijos de María. ¿Cómo no son hijos de María? Ahí lo vamos a explicar. Escúchenlo. Que se apareció a Pedro. Jesús cuando resucitó, se le apareció a Pedro. ¿A quién más? Vamos a ver. Luego a los 12. Luego a los 12. ¿A quién más? Después se dejó ver por más de 500 hermanos. ¿Cuántos? Más de 500 hermanos. Pobrecita la mujer que los parió todos. Dice la Biblia que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. Entonces sí tuvo hermanos. Pero una persona que sea pensante sabe que una mujer no puede parir 500 hijos. Solamente debe descubrir que hay un sentido distinto a la palabra hermanos. Y hoy ustedes tienen que saber por qué la Biblia habla de que Jesús tuvo hermanos. Que sí tuvo. Los católicos no negamos que Jesús tuvo más hermanos. Sabemos que Jesús tuvo más hermanos. Lo que negamos es que María tenga más. Y en la Biblia no aparece que María tuvo más hijos. No aparece. En la Biblia aparece que Jesús tuvo más hermanos. Un protestante puede decir, pues es lo mismo. No es lo mismo. Yo tengo más hermanos que no soy yo de mi mamá. No es lo mismo, no es caer en mentira.
Ahora, ¿saben por qué la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos? Lo explica San Juan, capítulo 20, versículo 17. ¿Por qué dice más de 500 hermanos? ¿Por qué dice que Jesús tuvo más hermanos? Oigan lo de la Biblia. Que lo diga ella, yo no. Jesús muere, Jesús resucita. Juan 20, 17. Se encuentra con María Magdalena. María Magdalena lo va a agarrar y le dice, no, no me agarre, suéltame. Escúchame. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos. ¿Vete dónde? Aleluya, gloria al Señor. ¿Ven que Jesús sí tuvo más hermanos? Sí, sí tuvo más hermanos. Los católicos decimos que Jesús tuvo más hermanos, eso es verdad. Lo que negamos es que María haya tenido más hijos. Repítalo de nuevo. Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos. Pregunta número 1. ¿Para dónde los mandó? ¿Para dónde mandó María Magdalena? ¿Dónde sus hermanos? Usted murió en poco. Jesús murió. A los 3 días resucita. ¿Quiénes son los primeros que tienen que enterarse que Él está vivo? Sus hermanos. Y si tuvo hermanos carnales, hijos de María, pues tienen que decirle a ellos, aquí está la clave. Le dice a María Magdalena, vaya donde mis hermanos. Vamos a villarlo, a ver a dónde llega. Así como cuando yo estaba pequeño, mamá me ponía a villar la pizca. O sea que la pizca es distinta a la gallina, ¿no? Y cuando agarran el nido por ahí en el monte, eso es difícil para encontrar los huevos. Y mamá me decía, vaya a villar la pizca. Y yo me ponía la parte de la pizca todo el día. Y la pizca daba vuelta y no se echaba. Para poder villar la pizca tenía que montarme en un lado que la pizca no me viera. Y la villaba. Y allá va, y ya seguía. Cuando ya me daba que se llama, ahí, cazó el caballo. Y me iba, y ahí estaba con huevo. Y decía, ay, gané, me tardé un poco, pero la café. Vamos a seguir la pizca, vamos a seguirla. Él dice a María Magdalena, vaya donde mis hermanos. Lógico, está muerto, ha resucitado. Lo mandan donde los hermanos. Si Jesús tuvo más hermanos, hijos de María, pues de una vez María Magdalena va con él y le dice a los hijos de María, miren, ha resucitado su hermano. Lo mandó a donde sus hermanos. Pero vamos a ver a dónde llega María Magdalena. Sigamos la pista. Y la pista, sigamos. A ver a dónde llega, a dónde va a parar. Escuchen. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena. Aquí va la pista, aquí va. María Magdalena se fue y va a echarse. Y dijo a los discípulos. ¿Dijo a quién? A los discípulos. Jesús, ¿a dónde la mandó? ¿Por qué no le hizo caso? Llegó fue a donde los discípulos. ¿Qué pasó? Si María tuvo más hijos, ¿dónde están? ¿Por qué no fue corriendo y les dijo a los otros hijos de María, ha resucitado a su hermano? Y me mandó a decirle, porque el mensaje fue para sus hermanos. Y va y le dice a los discípulos, el Señor resucitado me ha dicho esto y esto y esto. Ahora, ¿ven por qué ustedes y yo decimos que María no tuvo más hijos y que Jesús sí tuvo más hermanos? Ah, Padre, ¿y por qué a los discípulos los llama hermanos si no son hijos de María? Repítalo de nuevo, Marta. Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles. Pare la oreja aquí. Subo a mi Padre. Subo a mi Padre. Que es Padre de usted. El papá de Jesús es papá de los apóstoles. Subo a mi Padre, que también es Padre de ustedes. Ahora comprenden por qué se le apareció a más de 500 hermanos. Ahora comprenden por qué cuando los evangélicos están reunidos en la asamblea, en los cultos, en esas misiones que tienen, ¿cómo que llaman esas misiones que tienen? Campañas que tienen, hay más de 1000 y todos se llaman hermanos. Hola hermano.
A usted no le dice hermano, usted le dice varón. Varón, porque usted no es hermano. Ajá. Hermano, ¿por qué entre ellos se llaman hermanos? Observen, ¿por qué se llaman hermanos? Porque la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Y ellos se llaman hermanos porque ellos dicen, nosotros somos hermanos de Jesús. Pero si no se contradiga, si usted es hermano de Jesús y hermano de Jesús significa hijo de María, pues entonces usted es hijo de María. Ay, no, esa señora yo no quiero ser hijo. Usen el pote. Si hermano de Jesús significa hijo de María, ¿por qué los evangélicos dicen que ellos son hermanos de Jesús y no son hijos de María? Usen el pote solamente para engañar a la gente. Bueno, hermanito querido, yo quiero que ustedes comprendan cómo Dios, sí, nos viene a decir a nosotros que Jesús tuvo más hermanos. Usted y yo somos hermanos. Por eso, precisamente, porque tenemos un Padre común. Somos hermanos de Jesús por parte del Padre. Epa, y ustedes y yo nos damos el caché de ser hermanos de Jesús no solamente por Padre. Porque Jesús también lo dejó a María por madre. Juan capítulo 19, versículo 26. Juan 19, 26. Jesús un día nos dejó a María por madre. ¿Por qué? Por lógica y razonable. Si Jesús quería que nosotros fuéramos hermanos de Él, tenía que dejarnos a su papá y teníamos que dejarnos a su mamá. Porque si somos hermanos solamente por papá, no somos hermanos 100% de Jesús. Para ser hermanos 100% de Jesús, por padre y por madre. Ahora observen cuando Jesús nos dejó a María por madre. María es madre de nosotros no biológicamente, pero sí espiritualmente. Padre, yo convidé a un muchacho que es muy amigo mío y Juan Caridad, y él fue criado en el Evangelio, pero sí estará por ahí. Yo ya le hice una invitación, ya que va a venir, pero sí, llama Isaías, no sé si estará por ahí para que pase y se presenta. Ustedes quieren que ve sobre el bautizo y todo eso. Yo creo que una vez. Bueno, de todas maneras, si estamos, me está escuchando. Y si alguna persona que está escuchando cree que es mentira o tiene alguna cita donde diga que María tuvo más hijos, no hay ningún problema, me la trae y quedo segura. Es más, voy a estar aquí hasta el 25 de diciembre. Ustedes pueden ser que tenga un pastor que le diga, mire, lo que dijo ese cura es mentiras. Yo tengo la cita donde dice que María tuvo más hijos. Me la trae, al yo leerla, yo ese cura y se acabó. Me meto a mí. Entonces, hermano querido, observen que la palabra de Dios es clara y lo dejó a María por madre. Escuchen cuando la dejó por madre. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería. Estaba junto a María el discípulo que más quería. No dice el otro hijo de María. Dice el discípulo que Jesús más quería. Siga. Dijo a la madre. Dijo a la madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. La está dejando por madre. ¿A quién? A los discípulos más. Que ustedes no estaban con eso. Estaba Juan en representación de ustedes y de mí. Juan nos estaba representando a nosotros los discípulos del Señor. Y el Señor la está dejando por madre. Ahí tienes a tu madre. Usted verá si la acepta o si la desprecia. Después dijo al discípulo. Después le digo al discípulo, oigan, y esto es palabra de Dios, digo al discípulo. Pregunto, ¿usted es discípulo de Cristo? Sí. Eso es para usted. Ahí tienes a tu madre. Evangélico, ¿usted es discípulo de Cristo? Sí, aleluya, gloria al Señor. Eso te dice, ahí tienes a tu madre. No, esa no la quiero yo. Escuche lo que hizo el discípulo, Padre lo deja. Todo discípulo hace esto. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Ve que no era hijo? Porque desde cuándo la llevó a su casa, desde ese. ¿Y por qué antes no? ¿No era hijo? No era hijo. Era discípulo, pero no era hijo de María. Y desde ese momento se la llevó a su casa. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo,
¿eres mi discípulo amado? Ahí tienes a tu madre. Y él dijo, la acepto, me la llevo para mi casa. ¿Por qué usted no la lleva a la casa? Fácil. ¿Por qué usted odia a María? ¿Por qué no quiere a María? ¿Por qué no acepta a María? Fácil. Porque usted no es discípulo de Cristo. Sí, yo soy discípulo de Cristo. Pues un maestro merece respeto. Y cuando usted le falta el respeto a la madre de su maestro, le está faltando el respeto a su maestro. Cuando usted odia a la madre de su maestro, odia al maestro. Hermanos queridos, debemos tener presente que el Señor ha tenido a bien dejarnos a María como madre espiritual. El pueblo de Israel tenía un padre espiritual. Si no, pueden leer por allá, ustedes cuando tengan tiempo, Romanos capítulo 4. Nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe. Hay un padre en la fe, Abraham. Hay una madre en la fe, María. ¿Cómo hay una madre en la fe? ¿Se acuerdan cuando en la boda de Caná por allá en Juan 2 le dice, hagan lo que él les diga? Y dice la Biblia que de ese momento los discípulos comenzaron a creer en el Señor. Una mujer madre en la fe enseñó a sus discípulos a creer. Nosotros amamos y respetamos a María. Y termino con una idea. Me dijo un evangélico un día, señor cura, que María sea virgen o que no sea virgen, a mí qué me importa, eso de qué me sirve a mí. De todas maneras yo creo en Cristo. Cristo es mi Salvador, no María. Que María sea virgen o que María no sea virgen, eso a mí no me importa nada. Le dije, a mí sí me importa. Digo, ¿por qué, señor cura? Le dije, porque en Isaías 7:14 está prometido que el Mesías nacería de una virgen. Si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Y si Jesús no es el Mesías, estamos ponchados, no estamos sanos. Se hace necesario que María sea virgen, porque estaba prometido que el Mesías nacería de una virgen. Isaías 7:14. Entonces, si estaba prometido que nacería de una virgen, María tiene que ser virgen. Si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Y Jesús no es el Mesías, nosotros no estamos hablando. Ojalá pues que esta palabra de Dios nos ayude a acrecentar nuestra fe en Dios y también el amor a la madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.